Pues Jorge, andabas que tu época psicotrónica de Spider-Man. Sí, no, esta sí era psicotrópica porque era una onda como muy de LSD. El asunto a mí me causó No, como pues sí. mucho conflicto. Dije, esto estaba muy pesadillesco el asunto. Y pues así fue que me involucré con el Hombre Araña. Luego recuerdo que un primo tenía casi todos los números. En aquellos entonces a mí ya me tocó coleccionarlos con Editorial Novedades, que Ujú. era la segunda editorial, bueno, la tercera, porque habían aparecido ahí unos números en la prensa, luego salieron unos en Mac División Historietas, en fin, luego novedades, recoge la batuta, y pues me tocó leer pues de los primeritos, todos los primeros números, los que hizo Stan Lee con Steve Ujú. Ditko y luego con John Romita, que fueron como los dibujantes principales, y pues ese es el Hombre Araña con el que yo crecí leyendo todo eso hasta justamente la muerte de Gwen Stacy, que ya le estaba escribiendo ahí otro autor, Jerry Conway, que fue el que le tomó la labor de escritura después de que se va Stan Lee de escribir El Hombre Araña, Ujú. y él es el que pues trae esta idea de vamos a matar a Gwen Stacy, casi casi llegando él y haciendo estropicio, y ya de ahí como que no me empezó a gustar del todo la historia. Lo seguí durante muchos, muchos años, pero sí fue el shock en ese momento, algo que no pensaba que no iba a suceder en historietas y tómala, ¿no? Ujú. Pues matan a Gwen Stacy. Lo que dice Gary Conway es que pues ya la onda estaba muy telenovelesca del asunto. Dijo, no, hay que traer algo que simbre ya esta historia, ¿no? Porque en todos los números ya Gwen se la pasaba llorando y de, ay, sospechaba que sí era el Hombre Araña, que no, fue el Hombre Araña el responsable de la muerte del papá de Gwen Stacy, el Capitán Stacy, y ella Sí. culpaba al Hombre Araña, pero no sabía que era Peter Parker. En fin, ahí ya, Pues la trilogía de Raimi, ahora que la volví a ver, sí es. No, ya, sobre todo en la tercera, ya desde la segunda, pero la tercera, todo sí, la este, tercera. todo este Pero pasaje de. Ya es muy de. Sí, como de es romance. que hubo un momento eh, en el que el Hombre Araña en esos primeros números se convirtió ya más, pues, como en esa historieta de romance, porque el dibujante, que es para mí el más icónico, a pesar de que quien lo creó gráficamente fue Steve Ditko, pero John Romita, que lo empezó a dibujar después de Steve Ditko, él venía de hacer también pues, historietas de romance ujú. en Marvel. Y se Mm. nota, ¿no? También como esa preferencia él por hacer como todo ese tipo de conflictos. Y se convirtió en eso, ¿no? Ahí entre Harry Osborn y Mary Jane y Gwen Stacy, Peter Parker y Flash Thompson y todo ahí, todos esos cuadrángulos, hexágonos y todo amorosos. Sí, ahora que te digo que la vi con mi novia, la trilogía de Raimi, sí, sobre todo en la 3 donde lo reúne, no sé si te acuerdas de esa secuencia, Sí, James sí, Franco lo reúne y es como, se confiesa a Peter, ¿no? Es sí. que ya Mary ya me cortó, hay otro, y James Franco, ese otro soy yo. Y ya, Haz de cuenta más o menos. Los cómics tienen ese espíritu. De hecho, la película ajá, captura muy bien como ese espíritu. Claro, ahí con muchas cosas cambiadas y que ujú, también ahí vendría como esta cuestión a lo que me refiero de en qué época cada quien se acercó al Hombre Araña, porque ya después, muchos, muchos años después, ujú, ya el Hombre Araña pues, se terminó casando con Mary Jane, pero tuvo después de Gwen Stacy es como su gran amor, que la mató sí, el Duende Verde y después tuvo ahí harta novia y al final pues terminó casándose con Mary Jane y vino toda una época ya él de casado y siguiendo de Hombre Araña, en fin. Entonces, dependiendo de en qué momento cada lector se acercó al Hombre Araña, pues ya dijo, claro, el Hombre Araña, pues su pareja es Mary Jane. ujú. Y por eso la adaptación de Sam Raimi, pues toma eso, ¿no? De claro, pues deja fuera a Gwen Stacy, o sea, no cuenta bien toda la historia, Sí, que en la es, me tercera parte nada parece, más sale ahí poco. pero esta historia del principio, de los primeros números del Hombre Araña, que es la esencia de él, pues siendo este estudiante que Ujú. lo acosan, haciéndole bullying, se Sí, sí, sí. burla, en fin, todo eso está muy sintetizado en la película, porque hay una
una gran cantidad de números donde pues, Peter Parker es preparatoriano, Bulleado. luego universitario, y aquí en la película de Sam Raimi, esos, pues en el primer acto, se despachan todo esto de la Sí. escuela y no hay como toda esta interacción, ¿no? Entonces, ya ahí la llegada ahí con Mary Jane y todo, eso a mí tampoco me terminó de gustar, esa adaptación. Pues igual, yo entiendo, pues viniendo con todo este bagaje, me decepcionó doblemente, tanto visualmente por Sam Raimi y por toda esta Como las... historia. Y eso obviamente no lo puedo proyectar como para todo el público, decir, no, es mala. No, simplemente a mí no me satisfizo por Sí. estas razones, ¿no? Lo cierto es que gracias al Hombre Araña vino como una nueva época de hacer cine de superhéroes que se tomaba un poquito más en serio, no eran como tan camp como las películas anteriores, ¿no? Ya medio se había hecho con la de Blade, esta película que también retoma un personaje de Marvel, Marvel. con Sí. Wesley Snipes, el cazavampiros, que hasta Guillermo del Toro le entró ahí La 2, la a 2. la secuela, pero esta es como esta nueva etapa de hacer cine de superhéroes. Uno ve las películas de superhéroes de los 80s y 90s basadas en cómics de Marvel. Bueno, sí están, híjole, Sí. pésimas parece que son las parodias, de hecho. Y sí resultó muy importante porque sí vino como un antes y un después con la película del Hombre Araña, de tantos años que se había esperado una película de este personaje que estaba envuelto ahí en muchos líos de copyright y que al final, bueno, pues escogieran a estos actores que pues causaron bastante impacto para toda una generación, que lo siguen identificando a Tobey Maguire con Sí, Peter sí. Parker. Bueno, no hablamos todavía de, en particular de Willem Dafoe o Oh, Willem de... Dafoe, sí, Sí, claro, para mí claro. inolvidable, o sea, se roba la película. Cerró a la película. Y es que también él, fíjate que eso sí fue de lo que sí me gustó de esa película de Sam Raimi. Sí. Fue una gran elección. Eh, pues Ujú. es un actorazo, ¿qué podemos decir? En cualquier película donde pongas a William Dafoe, te puedes esperar que va a dar pues, el 200% de su Sí. esfuerzo. Y lo que sí no me gustó, justamente, fueron como todas estas otras decisiones de el traje del Duende Verde. Uy, en su época era de, no, pues este parece que salió de los Power Sí, Rangers. ahora que me comentabas eso, sí tuve un flashback y sí me acuerdo más o menos de eso de los Power Rangers. No, es que sí, sí, no, Pero y lo de... ahora ya es venerado, ¿no? En No, No pero Way fíjate que Home, sigue habiendo controversia con lo del traje, sobre todo ya más hoy día, pero pues ajá, porque de tanto en tanto salen estas pruebas de maquillaje detrás de cámaras con una tecnología ahí entre maquillaje especial y animatronic para hacer la máscara del ujú. Duende Verde más apegada al cómic y se ve fabuloso, se ve mucho Pero pues mejor en No Way Home sale el antaño. pero incluso ahí también como que ya lo decía John, de tratar como de enmendar ciertas cosas también de esas sagas. Por ejemplo, no gustó el traje del Duende Verde y se sabe que fue muy Y polémico. lo Es rompen. lo primero que se ve que lo Sí, rompe, ¿no? Así de, no, ya, en fin, ¿no? Ya con eso se deshacen de todo ese bagaje de sí, algo que molestó mucho a los fans, al igual que, bueno, lo de las telarañas orgánicas, pues que también lo discuten ahí en plan muy chacotero, de lo que muchos se preguntaban de si en realidad es una araña, ¿de dónde sacará sus telarañas? ¿A poco nada más de las muñecas, sino como las telarañas, sí. más bien como las Y arañas en la realidad, ¿no? Y pues me también recuerda hacen un juego poco de eso. lo que hicieron ahora en las nuevas de Halloween, de David Gordon Green, en la uno en particular, que se burlan, ¿no? De la onda de que era la hermana y como de todo lo que pasaba en la franquicia, pero al final digo, esa en particular también, ¿no? Caen un montón de cosas medio... Creo que es un periodo raro, ¿no? De las Sí, franquicias fíjate, sí, tienes toda la razón de que son como muy autorreferenciales. autorreferenciales, intentando, entre comillas, corregir, Exacto, exacto. pero al Lo mismo que tiempo, no sé, es sí, extraño. Ujú. sí es muy extraño,
porque se dan cuenta de las cosas que no funcionaron o que los fans pues realmente odiaron. Y en Ujú. estas películas autorreferenciales, pues tratan como que de comentarlo y corregirlo muy narrativamente, así como guiñándole el ojo al espectador, como diciéndole, Escuchamos. también sabemos que la regamos aquí, Ujú. rompiendo la cuarta pared casi casi, ¿no? Entonces, por lo menos aquí en esta me parece que les funciona bastante bien, porque es una película que sirve también para reiniciar a el Hombre Araña tal como mucha gente lo conoce, es decir, alguien que pues no depende de nadie, que es un héroe más bien pobre y que se las ve negras para pagar la renta, o sea, los problemas comunes de el lector de cómic que lo estaba leyendo Ujú. en décadas pasadas y hasta la fecha, ¿no? Esa es la identificación que hay con el personaje. Y aquí en el universo cinematográfico Marvel, el Es, MCU, pues es como el ahijado, el entenado de Tony Stark, ¿no? Que recibe toda la tecnología, el dinero, y eso a muchos fans. estaba en la 2 de Raimi. Toda la subtrama de que es pobre y de que lo corren de su trabajo y de que la tía May no tiene dinero para su casa. Sí. Pero sí, igual te iba a preguntar un poco eso de qué opinabas de, digo, Andrew Garfield ya dijiste, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿crees que hay algo ahí? Porque me decías, por ejemplo, en algún chat que la 2 tiene cosas más fieles, todo lo de Gwen, por ejemplo. Sí, eso de Gwen, bueno, incluso esta actriz, pues Emma Stone. parece un dibujo de John Romita, que John Romita hizo muy icónica a Gwen Stacy con este look de, pues como muy setentero con la diadema, que ahora pues así es como la representa, ¿no? Pero es un look muy setentero que se volvió muy icónico gracias justamente a este John Romita. Ujú, Y sí tiene cosas muy apegadas a eso, incluso la personalidad del hombre araña como tal. Es ujú. decir, el hombre araña es un superhéroe que se la pasa haciendo como muchas bromas y se la pasa, ahí, ahora sí que haciéndole bullying verbal a todos los supervillanos, ahí también como para distraerlos. Y eso no se había visto en las de Sam Raimi. Era como muy serio todo el asunto, era como muy azotado. En la 2 sí captura muy bien la personalidad de Peter Parker, ¿no? Así de, sí, no tengo dinero, me pasa esto, Sí. me pasa. Pero justamente como su alter ego, que es el hombre araña, lo usaba para desfogarse de todo eso, ¿no? Y por eso se la pasaba haciendo bromas y era un héroe pues bastante chistoso y simpático y eso no se había visto. Y creo que lo que hacen bien en las de Andrew Garfield es precisamente dotarle esa personalidad al hombre araña, ¿no? Sí, sí, es más, sí. Entonces no hay uno perfecto, ¿no? Porque unos van a decir, no, es que no es el hombre araña real, pero ¿cuál es el hombre araña real? O sea, Ujú. solo el que escribió Steve Ditko, bueno, el que dibujó Steve Ditko y escribió Stan Lee en toda esa primera andanada de números, pues podríamos decir que es lo que representa el espíritu del hombre araña, pero ha habido diferentes permutaciones del personaje en la animación, distintas caricaturas en los 70s, en los 80s, la noventera, y cada espectador seguramente se acercó a una diferente versión del hombre araña que para ellos es la auténtica. Y entonces al verlos en cine dice, no, ese hombre araña no es el que yo, con el que yo crecí, ese no es. Pues, caray, o sea, habría que ser como toda esta historia de los cómics, que ya también te comentaba por ahí una vez, es que la escritura de los cómics es algo de lo más abigarrado que pueda haber, porque no tienen final y nunca tendrán final porque llega un nuevo equipo creativo y te dicen, ay, lo que nos dijo el anterior equipo creativo, pues ya no es cierto, era todo un sueño, ¿no? Entonces lo llevan por otro lado y en fin, es lo que yo te ponía de ejemplo como esto que se conoce de cadáver exquisito, Ujú. en donde alguien escribe en una pieza de papel, pues empieza a escribir un cuento, después de determinado número de líneas o de un determinado número de tiempo, se detiene el ejercicio, se lo pasan a otro escritor, pero el otro escritor no ve todo lo que escribió
el anterior, sino que nomás ve como 3 parrafitos. Lee esos 3 parrafitos y él continúa la historia. Y así se lo pasan varios escritores y al final se lee toda la narrativa y pues salen cosas muy interesantes, pero pues es lo mismo con los cómics. Como entran diferentes equipos creativos, Ujú. pues luego van contradiciendo cosas que ya se habían dicho, se le agregan cosas y de ahí viene todo esto del reboot. Ese término se origina en los cómics, es decir, de reiniciar una Este narrativa. Y es hay borrar otras todo. palabrejas que han salido ahí, lo que es el retcon, que es así como la continuidad retroactiva. Pero en el cine Retroactivo, todo está bien raro. O sea, me acordaba, por ejemplo, el reboot del Planeta de los Simios, que a mí me gustó un montón. Y no, y que parece que va a borrar la saga original. Y de pronto ves la saga original, ya teniendo en cuenta el, entre comillas, reboot, y toma un montón de cosas. O sea, toda esa idea de César y todo, ahí estaba. sí, sí, O sí. sea, sí, o sea, es muy extraño todo lo que, como esa onda de la franquicia y de tener que respetar, o sea, ignorar ciertas cosas, pero tiene cierto Sí, peso. una sí y otra, y ser como muy reverencial como al espíritu de la Ajá. franquicia original. Y además en los cómics es muy difícil porque, pues, cara, el Hombre Araña se viene escribiendo desde los 60s. O sea, hay un montón de historias y luego empezaron a salir más títulos. O sea, uno lee como los primeros números, incluso los hasta donde lo escribe Jerry Conway, y puede tener sentido, porque el personaje sí crece. O sea, lo Ujú. ves cómo va evolucionando, crece y todo, pero llega un momento como un impasse donde no pasa nada y siguen pasando los años y no crecen y nada más cambian cosas. Por ejemplo, en su momento, el personaje de Punisher, cuando lo introdujeron en la historieta del Hombre Araña, pues él era un excombatiente de Vietnam, que tenía sentido pues por los años, ¿no? Él sale en los 70, se crea este personaje y pues Vietnam estaba muy reciente, Sí, sí, sí. tenía sentido. Pero hoy día ya, pues, ¿cómo va a ser un excombatiente de Vietnam? Y pues ya tendría una edad ahí muy de tercera edad, ya sería, ¿no? Entonces lo han cambiado, ya no, ahora es un veterano de la guerra de Irak, ¿no? De la guerra del Golfo. Entonces, eso es lo que se llama continuidad retroactiva, el retcon. ¿Cómo vas a agarrar todo eso para llevarlo al cine? Es imposible. No, Sí. no podría ser fiel al cómic de ninguna manera porque el cómic no es fiel a sí mismo. Entonces, todos esos fans que se desgarran las vestiduras, es que no es como el cómic, en el cómic pasaba esto. Pues es que tú léete todo el cómic como si fuera una narrativa única y no tiene sentido, porque luego se bifurca, tienes que comprar otros títulos, continúa y dices, esto no le pasaría a una persona, ¿a qué horas descansa? ¿A qué horas va al baño? Luego ya tiene una aventura y al mismo tiempo que tiene esta otra aventura. ¿Qué pasa? ¿No? Entonces dejaron desde hace mucho tener como una lógica los personajes de Marvel específicamente Ujú. en esa cuestión. Entonces, exigirle eso a las películas ya me parece también muy ¿Y no, desorbitado no crees porque que si especulando un poco, ahora que el MCU, imagínate, va a seguir no, décadas? ¿No crees que llegue un punto en el que también les va a pasar esto? sí, claro, Equivalente en... pero por un lado han sido como muy inteligentes porque con la introducción de lo del multiverso, pues pueden meter de pretexto esto. No, pues ahora este personaje viene de otro multiverso y te va a Vamos, continuar pero el va a legado. pasar eso en algún Pero punto. también lo que están introduciendo en las películas, que ya también lo están empezando a hacer en los cómics, y es Ujú, algo que ya lo tenía la competencia, los de DC Comics tenían ya más o menos de esto, que son los personajes de legado. Es ujú, decir, Linterna Verde, por ejemplo, hay varios linternas verdes, ¿no? Que se van incluso como que heredando, por decirlo de una manera, ante los lectores ese papel. Y lo mismo va a ocurrir con las películas. En los cómics de Marvel eso no existía, es decir, siempre hay un Capitán América desde hace mucho que tampoco tenía mucho sentido ya, con tantos años que han pasado, un hombre araña, pero ya poco a poco han introducido, no, pues que haya otro hombre araña o que haya el sucesor del Capitán América, porque pues él no puede ser siempre el mismo. Y eso le da la licencia, el permiso a las películas, y ya lo están haciendo. en De estas de hecho, Marvel, ¿no? Es medio como el hint a que un nuevo Iron Man, ¿no? Que digo, exacto.
desde la de... Exacto, ¿no? Y ahí viene, ya en los cómics salió desde hace algunos pocos años una sucesora de Iron Man, que es una chica negra que se llama Iron Heart, y que ya la van a adaptar a las series de Disney Plus. Ahí viene Iron Heart y la nueva Hawkeye, que también está ya en los cómics, que es Kate Bishop. Ahorita está la serie justamente en Disney Plus, donde se Ujú. está ahí como pasando también la batuta. En fin, o sea, no va a tener fin hasta, obviamente, que el público se harte. Hasta que ya los consumidores digan, no, ya estamos hartos, ya que Sí, bueno, no haya taquilla y que ya no ¿crees que puede jalen, que va ser? a pasar. Lo veo Le cerca. pasó al género del western. Pero a ver, así haciendo un igual especulando, yo le veo todavía algunas décadas. Uy, no sé, fíjate, pues no sé si décadas, pero pues, O sea, es que, por ejemplo, pero esta, 10 añitos más, sí, ¿eh? Una década más, fácil, fácil. yo le echo unas dos más. Ya no sé si se vaya desinflando todo el asunto, ¿no? Decían por ahí, a ver cuál es la película Es que que ya va a... estaban. O sea, ya como que mucha gente lo esperaba, ¿no? Y de pronto viene esta de Spider-Man y otra vez Otra vez, sí, porque ya muchos estaban enterrando a Marvel, ¿no? con Este año con Eternals, ¿no? Que, ok, sí, no, bueno, también. es que Eternal sí, muchos se preguntan cuál va a ser la película Marvel que no va a tener tanto éxito ni en crítica ni en taquilla, y fue Ujú. Eternals, ¿no? Entonces ya como Y luego muchos, viene esta y... no, ya viene esta y es de, no, y ahora todos, como se pudieron dar cuenta, emocionados, ¿no? Ahora el Doctor Strange, pero también lo que está sucediendo con el universo Marvel, pero en las series de Disney Plus, porque también están todas ahí ya conectadas, ¿no? Porque Doctor Strange también está conectado con la serie de WandaVision, Sí, sí, sí. y pues así, una cosa tras otra. No, o Muchos sea, se dicen, lo van a tener, o sea, sí, todo lo que sube baja, ¿no? pues todo lo que sube baja. En algún punto, pero yo creo que Sí, todavía tiene cuerda. no, todavía tiene cuerda para rato. Ya con lo de las series de Disney y con esto de los multiversos, nada, va a tener cuerda un ratito más. Y pues muchos se quejan de que en realidad pues, son narrativas inconclusas y que tienes que seguir viendo esto y que esto en realidad sería como Iron Man parte 27 o mucho más si ya contamos las series de televisión. Sí, Pues es que es igual que los cómics y eso es lo que me parece muy pues digno de mencionar, cómo cambió la manera de hacer el cine sí. de Hollywood, de franquicia, Marvel. Sí, sí lo vino a dislocar y Es a que, por ejemplo, o cambiar. sea, No Way Home, más allá de que sí la puedes disfrutar, sí es como la película que tienes que ver, no solo las de MCU, sino las de los otros, ¿no? De los otros Spider-Man, para Exacto, realmente captar todo. Por algo exacto. decía, o sea, por algo había gente explicándole a sus novias, este es el villano de la primera. Sí, es otra forma de, y era lo que, pues, supongo que sí, hablando un poco de Scorsese, por ejemplo, si entra a ver una de estas, él sí, supongo que de ahí, quizá las palabras fueron muy duras, ¿no? De no es cine, pero ya después se retractó un poco y sí decía esto, es otra cosa. Es que Y sí es sí, otra cosa. ¿no? O sea, Aunque también debo de decir aquí algo que a lo mejor muchos no han ujú, reparado, porque hablé ahorita que es como los cómics, ¿no? Que tiene esas narrativas como los cómics, que también eso ujú, es, ahorita tú compras un título de un cómic y te resulta, pues, a lo mejor hasta muy incomprensible, ¿no? Porque es la mitad de una historia que ya ha durado décadas y dices, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Y ya traen, aunque a pesar de que pueden traer un resumen, pues llegas como a la mitad de una historia empezada hace mucho y luego continúa aparte. Dices, ¿cómo? ¿Continúa? El mes entrante, bueno, entonces esa misma narrativa la llevan al cine, pero antes de que existiera en los cómics este tipo de narrativa, la quien serie. inventó esta narrativa en realidad fue el cine. Ok. Y me parece muy curioso que el propio Scorsese no lo dijera, porque los seriales Ah, cinematográficos son ujú, eso, y sí, tenías que ir cada semana y se quedaba en continuación. Y si tú llegabas a una semana a agarrar ahí el serial iniciado, bueno, había medio recapitulación en unos, en otros no, era de, y ujú, a nuestro personaje lo dejamos en la semana anterior en esto. Y aparte, eso empezó a darse
no es una invención tampoco hollywoodense que diga, claro, los seriales cinematográficos también se originan en Francia, Ujú, con Les Vampires y todas estas adaptaciones de las historias de Gastón Leroux, el propio Fantomás, en fin, Judex, todas estas aventuras de estos personajes muy parecidos a los superhéroes, que son estos como villanos, ujú, muy antihéroes, eh, que hace ahí Louis Feuillard, por ejemplo, es eso, tal cual. Ellos inventaron, el cine inventó este formato que mucho antes de que llegaran los cómics, porque luego llegaron los cómics y eran aventuras autocontenidas. ujú, Tú leías un capítulo de Superman y ahí se acababa. Leías otro, pues ya sabías lo básico, te ponían el resumen lo básico. Superman llegó aquí y tal y tal. ujú, Eso hasta que llegó, pues más o menos Marvel a inventar un poco más todo esto de la cronología y que el universo y todo eso, pero eso hasta prácticamente los 60, ¿no? ujú. Ya los cómics de superhéroes no tenían tanta continuidad como hoy día se les conoce, y en realidad, ahora sí que como para decirle a don Ridley Scott, a don Martin y Scorsese, que el cine fue el precursor y el inventor de ese tipo de narrativas dislocadas, que tienes que ir cada semana a verlas y es un capítulo nuevo, diferente, y es algo que me parece tendrían que reconocerle también al cine. El cine inventó estas cosas seriadas, como se están viendo ahorita en Marvel, ¿no? Ahorita creo que la 27 del universo Marvel, esta Yo del Hombre Araña. en algún punto sí veía todas, o sea, también me agarró como, pues ya, ¿qué va para, qué fue 2008 Iron Man? Sí, ¿no? Sí, ya está más cerca. Sí, Ya ni 8, me ¿no? acuerdo. Sí, 2008 si no me equivoco, o 2000, sí, creo que sí. O sea, ya está más cerca de los 20 años que de los, que de otra Sí, cosa. no, de hecho sí, ¿eh? De Entonces, hecho sí, en sí. algún punto sí vi todas en el cine y todo. Ya tiene rato que, o sea, estas últimas, Shang-Chi y la otra, Shang-Chi. todavía no veo Eternals. Esto, obviamente, No Way Home en particular, pues Spider-Man sí, sí lo he seguido y sí conozco las otras dos. Vi obviamente la trilogía de Raimi en el cine. Las otras también las vi en el cine, las de Garfield. Pero yo creo que sí, o sea, yo lo veo así ya en algún punto ya también me voy a tener que desconectar un poco y a otras cosas, porque esto, repito, no va a tener fin. Ya las series, por ejemplo, yo la verdad ya no las sigo, estas Me, de me parece que han logrado cosas más interesantes que algunas películas, las Ujú, series, y también, bueno, están poniendo como estas semillitas que van a continuar en el cine, muchos de esos personajes van a continuar en el cine. Entonces, es una maquinaria sí. muy aceitada, la que ha logrado Marvel, y por más que le han querido copiar, pues no creo que se le Eso sí es acerque, cierto. porque sí, todos estos que, el propio Warner, que pues es dueña de todos los personajes de DC Comics, lo que quería hacer los estudios de Universal con los Dark monstruos, Universe. caray, híjole. Una, nada más sacaron una. Pues es que fue un fracaso, o sea, Ah, qué horrible pero, horrible pero la se supone idea. que van a Jason Blum. Ahí anda, ¿no? Sí, Coqueteando con sí, la idea de, bueno, le fue bien al Hombre Invisible, va a salir Wolfman, la Mujer Invisible, por ahí como que anda, y siendo Jason Blum como, ¿no? También, pues ambicioso, visionario a su manera y todo, pues quizá por ahí también salga. sí, por ahí, no dudo de que sí resulte bastante exitoso este nuevo intento de llevarlos, pero ya no es un universo compartido como originalmente querían. Es Pero que sí lo quieren ahí hacer un poco, ¿no? muchos se engolosinaron, les dio jiribilla, vieron que Marvel se estaba Ujú. hinchando de dinero, Sí. y luego Disney al comprarlos dijeron, no, pues hay que crear nuestro propio El, el- universo cinematográfico el y todo. último podcast que hicimos, Monsterverse. El Monsterverse, ándale, exacto, acá, con Godzilla y todo, que eso medio les quedó y sin querer, ¿eh? Ahí de A ver, unir eso, pero es algo muy complejo también, todo lo que requiere para hacer estas franquicias exitosas. Y la verdad que a mí me sorprende Marvel, porque sigue teniendo todavía esta eh, gran penetración en el ahí sí público y fueron este los. éxito. O Y sea, sí, ese nivel de, la verdad, sí o sea, y lo que suele pasar, ¿no? Yo ahora que veía entrevistas de Abel Ferrara, por ejemplo, él decía, cuando hizo Driller Killer, pues es como, ¿cuál es la película de las películas más exitosas de los últimos años? Masacre en Texas.
yo me siento capaz de hacer algo similar, pues vamos a hacer Driller Killer. Es natural, ¿no? Claro, Que aquí sí es como, es otro nivel de... no, es otro nivel, porque esto ya, es que esto es más corporativo. Total. Aquí sí habría que diferenciar, porque esto quizá lo que se refieren, supongo, tanto Ridley Scott con Martin Sí, Scorsese y todos los detractores del cine de superhéroes, es que más bien es esto, ¿no? Eso es toda una, eh, es una fábrica sí. que está sacando esto como si fueran los modelo T, los autos de Ford, así en serie, ¿no? Aunque aquí cada uno de estos productos sí son distintos y trae toda una complejidad ahí muy, pues muy corporativa que se aleja de una sensibilidad autoral. Sí, estos productos, bueno, que ya desde el mero nombre, ¿no? Producto, no una película, que obviamente pues tiene otra naturaleza en cuanto a lo creativo y en cuanto a lo artístico, y es por eso que pues esto lo ven con muy malos ojos, la gran mayoría de todos los que son pues Sí. cineastas, o una naturaleza mucho más comprometida con lo que es el arte cinematográfico y para qué sirve el cine. Entonces, en ese sentido, pues obviamente Marvel pues, son productos manufacturados Ujú. para jalar al público a la sala de cine, traen palomitas, consumismo, en fin, ¿no? Todo lo que es este capitalismo tan rampante, del cual, pues El estos genocidio cultural, dijera genocidio cultural. Iñárritu. Así es, este genocidio cultural. Pero lo que me resulta también muy interesante es cómo a pesar de ello hay autores interesantes que, bueno, se han metido a jugar ahí a el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Y que producen, pues cosas muy refrescantes, ¿no? Como lo de Taika Waititi con Thor, que ya era una franquicia que pues, se veía también bastante muerta, La y 3, no, pues sí, 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 es la más divertida. sí, claro, a muchos fans también les pareció insultante, que sea cómica, pero insisto, depende de qué ángulo la veas, de cuál fue tu primer acercamiento al personaje. Y muchos decían, no, no le tienen reverencia al personaje original de Thor. Bueno, el personaje original de Thor Pero pues era de hecho un doctor, el doctor Donald Blake, que se transformaba en Thor con un bastón. Él sufría de cojera y usaba un bastón, y golpeaba el bastón, se convertía en Thor porque a Thor lo castigaron, y para que aprendiera una lección, pues digamos que lo atraparon en el cuerpo de este doctor Donald Blake, que esa es la historia de Marvel de Thor, y no ha sido llevada al cine. Entonces ya si nos ponemos muy exquisitos, ya desde el inicio. ya desde ahí el Yo me asunto acuerdo no jala, todavía es difícil. cuando escribí en sector cine, ese año que salió Ragnarok fue 2017 si no me equivoco. Ajá. Fue de los años que vi todas las de superhéroes, hice mi Órale. ranking al final del año, nada más de superhéroes mezclado DC, Marvel, lo que sea, Sí, sí, sí. superhéroes. Y puse en uno Ragnarok. Y nunca me habían insultado y hasta la fecha como me insultaron ese día, porque obviamente la mayor parte de las personas iban por Wonder Woman, que a mí se me hizo como más o menos, ¿no? Sí, también más o Y me menos. divirtió más Ragnarok y repito, así los fans así en sector cine, así insultos como, ya tiene tiempo que no me insultan, pero estuvo divertido. No, es que sí, son muy pasionales, Ujú. pero insisto, depende en qué momento conocieron y qué versión de los personajes conocieron. Y luego, también hay que decirlo, hay mucha gente pues, con valores, pues, no sé, muy en oposición a lo que representan los superhéroes, ¿no? De lo que realmente significa el personaje, la figura del superhéroe, y muchos de sus seguidores pues son como todo lo opuesto, ¿no? Toda Y la enseñanza de No Way Home, ¿no? De sí, no te que tienes por tienes sí, que hacer lo correcto, ¿no? Aunque o sea, aunque ayudar villanos, ¿no? De la tía May. Sí, no entiendo, parece que no entiende las sí, películas. sí, o sea, esa es pues como toda la moral
de las narrativas superheroicas y sus fans operan en dirección contraria, completamente, ¿no? Es también como muy digno de Pues eso mencionar, pero es, ahora que ya ¿no? lo Eso es, traes a colación, ajá. también para hablar más de esto del Hombre Araña, esto, que es de hecho me parece que es el tema principal de la película en varios sentidos, lo de las segundas oportunidades, Ujú. que de eso es, a final de cuentas, la película, ¿no? Darle una segunda oportunidad como a todo, ¿no? A los villanos, Sí. para que se rediman, a, ya hasta en una cuestión metanarrativa, bueno, pues una segunda oportunidad para cerrar estas otras franquicias bien, para que se reinicie el Hombre Araña como mucha gente lo quería y no como el protegido de Tony Stark. Que a mí, digo, más allá de eso, que sí me parece pues, muy diferente, ¿no? Lo del el traje tecnológico y todo. La una hora que la volví a ver, me gusta, la de Homecoming. Se me hace un Spider-Man así súper ansioso, chavito, la anda regando por todos lados. Me gusta ese, como ese espíritu que captura esa película. Es que justo es el espíritu del Hombre Araña. Claro, pues no lo pudieron meter de otra manera al universo Marvel. Ujú. Eh, esa fue la idea, de hecho, de Kevin Feige, cuando estaba reuniéndose con Amy Pascal, que le dijo, bueno, ok, ¿cómo harías al Hombre Araña otra vez exitoso? Aparte de traerlo al universo Marvel, dijo, trayéndolo al universo Marvel y que Tony Stark le dé un traje. Y ahí fue cuando dijeron, puede funcionar. Los de Sony dijeron, puede funcionar, sí, le da la vuelta, ya no es como lo repetitivo, Es que lo sí, hubiera, mismo otra vez, el más- origen. es que más allá de los cómics y todo, lo que creo yo termina afectando a la franquicia, bueno, el intento de franquicia de Andrew Garfield, es eso, estás viendo la misma película menos de, por ahí de que tenía 10 años, ¿no? Ajá, 10 no años menos. después, estás viendo la misma historia, mismo origen y no es, ahora que también me eché todas las ahora para antes de No Way Home, ya tenía rato que no las veía las de Spider-Man. Ajá. Estás viendo la misma película y es inevitable comparar a la tía May, a Rosemary, no sé, no recuerdo bien su nombre de la actriz original, bueno, de la de Sam Raimi, Sí, sí, sí. con la nueva, o al tío Ben con Martin Sheen, que es en la... Sí, cara. Es imposible, tu mente, Sí, estás pensando en el mismo reparto, a mismo Toby, digo, Andrew Garfield también, ¿no? Creo que a mí me cae bien en esas películas, pero en sí, no general lo hace mal. no No lo lo hace puedes mal. evitar comparar. Creo que eso fue un acierto de Tom Holland en el sentido de como ya estaba, ¿no? El universo, lo echamos ya no tenemos que contar la historia. Que creo que la van a hacer ahora animada o algo por así, ¿no? Como una serie animada. Pero eso es también como para un público infantil. Viene una nueva serie del Hombre Araña animado, pero es más bien más como infantil, juvenil Ah, ok. y pues como otra versión más animada, ¿no? Pero en el momento sí era Pero interesante, incluso ¿no? en las propias versiones animadas, pues en muchas ni se contaba lo del tío Ben, ya se daba como por hecho. Ujú. Es como Batman. O sea, ¿en serio Sí, otra vez nos tienen que contar el origen de Batman? exacto. Para que ahí viene la de Matt Reeves con Robert Pattinson. casi casi con otro origen de Batman. Bueno, es como el año 2 o año 1 de Batman, Ujú. pero es que invariablemente ya me parece que mucha gente lo sabe, incluso sin haber visto las películas, los orígenes del Hombre Araña y de Batman, como para que otra película venga y te lo vuelva a contar. Y Es te digo, o sea, innecesario, es pura paja, ¿no? Ya, en toda la ese. secuencia de las de Raimi donde no va a luchar, bueno, a intentar ganar dinero y todo, la muerte, me parece una gran secuencia. Y ya la ves la de Andrew Garfield, ¿no? Que entra ahí medio random a comprar no sé Híjole, qué a una tienda. Repito, es inevitable compararlas sí, y no, sale a perder. Eso sí, sí no, le reconozco a la de, o sea, hace rato decía, ¿no? Al final es un engranaje más de todo, pero al menos ya no nos hicieron chutar la misma historia en Homecoming. sí, ¿No? no, Ya fue era, como, ok, eh, está bien ansioso porque ya probó, ¿no? Ser Avenger y todo, pero todavía está chavito. La 2 ya, sí es como muy,
es pura paja, ¿no? La que anda en Europa y Pero divertido, sí. es divertida, sí es paja, pero es como es el mismo reflejo de las historietas del Hombre Araña. Tampoco es que pase mucho, ni Ujú, son sucesos que vayan a alterar el universo, sino más bien a su universo, que creo que las tres justo ujú. se centran en esto. Y esta última película tampoco hay como esta cuestión de que el mundo va a acabar, algo que va a terminar con la humanidad, sino más bien es él, ¿no? De Problema no de... puedo entrar a la escuela, Sí, no está me bueno. aceptan en la Sí, vi que MIT, y eso cuando es lo que desató todo, de hecho, sí, ¿no? Porque, ya hablábamos con John un poco, ¿no? Hay quejas medio de la lógica y demás. Sí me gustó un montón cómo el origen es un problema juvenil. esta Sí, sí, indecisión propia también uno al decisión. ser adolescente, la que no midió de, bueno, no quiero que nadie sepa quién soy. No, 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 pero mi amigo, no, no, pero mi Sí, novia, sí, sí. no, no, pero mi... Y entonces, esto, pues muy propio de uno cuando tiene estas edades, ¿no? Que no alcanzas a, pues, medir como todas las El propio consecuencias. Doctor Strange, ¿no? Tiene un diálogo que le dice, luego se me olvida que eres un niño, ¿no? Eres muy joven y yo me enojo contigo, pero pues sí, eres un chavito que Exacto, indecible, exacto. ¿no? Sí, Y esa es, hasta cierto punto lo agradecí de esta de No Way Home, que hace rato decía también, ¿no? Que sí necesitas ver para entender 100%, ¿no? Sobre todo las otras de Spider-Man y sí, las otras, de las otras franquicias. Bueno, sí, obviamente, pero agradecí un poco porque, repito, ya por tiempos y demás, ya no vi Shang-Chi, por ejemplo, ya no vi Eternals, y sí traía un poquito ahí en mí de, igual y sí me pierdo cosas, porque pues, ya no seguí, ¿no? Religiosamente la exacto. 26 y la 25 película del MCU, pero esta sí es para fans de Spider-Man. Sí, Obviamente, ¿no? Va a tener repercusiones y demás, pero sí es, pues sí, para fans de Spider-Man y ya. sí, tal cual, ¿no? Y lo hace muy bien, insisto, es como la segunda oportunidad también, ¿no? De darse ahí la propia franquicia después de que tuvieron esa ruptura Marvel y Sony, es aquí otra oportunidad, la segunda oportunidad. Y aparte, en el mensaje de la propia película, hace algo que en las otras películas de superhéroes no es tan común, que es como regenerar al villano, ¿no? Eso está De bueno, sí. no matarlo, porque uno ve todas estas películas de Marvel y pues en todas matan a los villanos o mueren por alguna u otra razón. O como en la de Raimi, ¿no? Técnicamente no los mata, pero se terminan muriendo, Sí, ¿no? se terminan muriendo, ¿no? Entonces, en esta, pues el personaje de Tom Holland, Peter Parker, pues lo que intenta es esto de, no, oigan, se puede Ah, tener una segunda y oportunidad, hay un segundo chance. eso me gusta también porque igual, ¿no? Trazando un poco las de Raimi y las de también, ¿quién es el de Mark Webb, ¿no? Mark West, Las de sí, Garfield. Tobey Maguire Garfield. sí, Sí, son villanos más interesantes en ese sentido, sobre todo los de Raimi, creo que no son 100% malos, ¿no? Sí son más víctimas, ¿no? En mm, desesperación también lo retoman con el personaje este de Michael Keaton, el buitre, ¿no? exacto. Incluso Misterio, ¿no? Sí, sí, También, sí. ¿no? Misma, digo, las de Andrew Garfield también tienen ahí esa, o sea, eso me gustó, o sea, sí tiene total sentido de que vamos a redimirlos porque y sobre todo estos científicos, ahí está la mitad de ellos, ¿no? Exacto, exacto, no, no es de vamos a eliminarlos como pues, igual decía el Doctor Strange, es su destino a la pira, que mueran, que es como mucha de esta noción que están proyectando las películas de superhéroes, si bien igual a lo mejor en los cómics es muy distinto, pero en las películas y en el universo cinematográfico Marvel, eso es lo que proyectan. Obvio es porque a lo mejor los actores ya no van a regresar y es difícil que regresen, entonces por toda esta cuestión ahí de lógica corporativa es de, no, pues nada más una película y lo matan al villano ya para que no regrese, en fin, ¿no? Pero lo que nos dan a entender narrativamente, pues, estos superhéroes es que al final terminan siempre eliminando a todos sus enemigos, ¿no? Y Ujú. merecen la muerte, a final de cuentas, por alguna u otra razón, aunque ellos
no, aunque ellos no lo orquesten, no los maten, pues las acciones que están realizando provocan que pues, ellos mismos mueran. Ese es como ese mensaje, pues merecías morir de todos modos. Y lo que me parece muy interesante es que aquí se rompe justamente toda esta dinámica de no, pues no tienes por qué morir, hay una segunda oportunidad, o sea, cometiste un error o algo salió mal, tienes un chance de poder hacerlo otra vez, de comenzar desde cero, y se aplica de manera muy metanarrativa, pero dentro de la historia me parece hasta como el mensaje positivo que muchas otras películas de superhéroes no tienen y Sí, que eso es lo que hace entrañable también el personaje del Hombre Araña, a final de cuentas, ¿no? Esto de, no, pues hay que darles la oportunidad, y esa no lucha, pueden regresar a morir. sí, repito, pues hace rato como criticábamos, pero lo positivo, y ya había dicho, ¿no? Sí me gustó bastante. Eh, Esa idea también, ¿no? De los deseos de venganza que, que le surge naturalmente a bueno, que es Spider-Man 1, ¿no? Que ahora Ajá, por nombres, por exacto. números, digo. Sí, es natural, ¿no? Quiere vengarse porque tampoco había sufrido una muerte tan dura, ¿no? Ajá. También ahí también se empareja a las historias de los otros Spider-Man, ¿no? Ujú. Del cómic también. Y sí me gusta mucho que él quiere vengarse del Duende Verde porque pues mató a la tía May. Y son Sí, los otros que ya vivieron por ese mismo deseo de venganza y demás, los que, güey, exacto. cálmate, Ya ¿no? pasamos por este trauma, Sí, sí no que lo hace rato merece a decíamos que era pesar medio de eso. extraña la lógica de la película ahí, ¿no? Que se toma sus libertades en que llegan ya más maduros porque pues, sí, Tobey Maguire ya le pega a los 50, pero Sí, no. lo ocupan bien, sí llegan ya como los mentores, ¿no? Exacto, De este chavo. exacto. Ya como más sabios, Ajá, ya pasamos por aquí, que bueno, en cierta manera es también, como ya también lo comentaba John, de Spider-Verse, que también, bueno, este hombre araña que llega ya ahí fracasado y que todo le salió mal, y llega sí. también como especie de mentora con Miles Morales. Esa fue la que no, digo, la vi en el cine y me acuerdo que la comentaba contigo, incluso no sé si recuerdas en Sí, algún punto que sí, sí, también, sí. que también te decía que más allá del espectáculo, ¿no? De los multiversos y todo, la historia de Mike Morales era lo que tenía el peso ahí en la Exacto. película. O sea, sí, también me gustó bastante esa. Sí, y ya está, pues, se va por el mismo sentido y le da, pues como todo este peso, ¿no? De por eso el Hombre Araña es un personaje tan popular, como por este compás moral con el que opera, y a pesar de pues toda esta tragedia que él mismo provocó al no tener en cuenta todas estas repercusiones, pues siendo un adolescente, ¿no? Y querer la fama y provoca pues la muerte de sus seres queridos, ¿no? Por lo menos en el cómic, pero eso mismo lo han retomado muy bien en las películas y me gustó porque pues sí tiene ese mensaje muy, Ujú. muy positivo, que insisto, ya muchas películas de superhéroes pues, no lo tienen. Es muy curioso también como todos Ay, los fans tóxicos que generan y que van en contra del espíritu mismo de lo que pregonan ya es esos la personajes que paradoja. adoran. Sí, sí. Me parece, todo es un contrasentido, pero aquí la película creo que lo resuelve muy bien, termina siendo pues muy entrañable y hasta conmovedora dentro de esos parámetros en los que opera y creo que funciona muy bien tanto para un público más joven que no tiene todo el bagaje, como comentábamos, como con más razón, pues a todos aquellos que ya conocen la historia del Hombre Araña en distintas partes de su historia. Y pues ahí está el resultado, aparte, Sí, creo ¿no? que De ahí en taquilla. Y pues yo creo que se seguirá viendo, porque son esas películas que seguramente muchos irán a ver dos, tres, hasta más veces. Entonces, pues con todo el dolor de mi corazón, pues para González Iñárritu, Scorsese y compañía, no, bueno, ya Jane Campion, Jane Campion, Miquel no, pues Franco, ya también le preguntaron, Ridley Scott, Francis Ford Coppola, ya y la lista es larga. sí, pues ya, Pero pues también ya vende eso.
Sí, claro, Porque ahí es como Ferrari la pregunta obligada, ¿no? A cualquier ya cineasta autoral. Ay, ¿qué opinas pero ya ves, Paul Thomas Anderson, así de, no, Bueno, sí. pero Paul Thomas Anderson es más Tarantino en ese sentido. Es más pop, ¿no? Como que también, pues, digo, él creció siendo su papá, pues uno de estos Eh, presentadores de películas de horror en la tele por cable y todo, pues él creció con todo Paul ese Thomas universo. Anderson casteó en su momento top, supongo, después de Magnolia, a Adam Sandler. Y Sí, las sí, entrevistas decía, es que yo veía las de, ¿no? Todas las comedias que me respetaba de Adam Sandler. O sí, sea, sí. sí fue el primero, ¿no? Que le dio como, ahora con Uncut Gems, pero en su momento a Adam Sandler fue el primero que le dio más caché, ¿no? No, y aparte también fue una decisión que fue atacadísima de cómo así, porque Paul Thomas Anderson ya se había colocado como Ujú. este director a seguir, joven, que Sí, era sí, como esta nueva voz, haciendo un cine al margen, como de Hollywood, pero dentro de Hollywood, y luego traes a Adam Sandler, pues muchos, no, ¿qué pasó? Y fue la sorpresa para propios y sí, es una extraños. gran Pues sí, sí, actuación. él sí, pues sí está como más dentro de un ambiente muy, muy pop por Thomas Anderson, pero por más que odien el cine de superhéroes, pues ahí va a seguir lo mismo pasa con el cine de horror y con el western, todo lo que es este cine, con el cine popular. Y claro, pues estamos hablando de la maquinaria hollywoodense, al final de cuentas, y cómo va minando, pues, no solo el cine independiente de Estados Unidos, sino las cinematografías nacionales Ujú. de distintos países, ¿no? Porque se inunda el mercado, pero también ya responden a distintas. Sí, ahí es complicado. Sí, son otras circunstancias, pero es que todo lo quieren meter como al saco, de claro, todo esto es culpa de las películas de superhéroes y por eso el cine y hasta, o sea, Pero caray, ¿no? regresamos al punto que decía hace rato. Pues al Con el que final, iniciamos, con justo. el que iniciamos, o sea, ¿por qué hay ediciones así súper limitadas de cualquier película de terror que en su momento era totalmente despreciada? Pues porque los fans las pagan, ¿no? Pues sí. Y, y sí, o sea, repito, yo he visto más o menos como esta nueva tendencia en gente más joven que yo, y no es crítica ni nada, sino simplemente de pronto es esa ansiedad que también los entiendo, es parte de las redes sociales, ¿no? De ya te sientes fuera, mucha gente ya vio Lamp, ya no me puedo aguantar y ya no lo Claro. van a apoyar al cine. Y deja el cine, déjalo de la pandemia. Pues, y digo, también entramos ahí en un tema complejo, ¿no? En todo lo económico y que tampoco mucha gente no se puede dar ese lujo, ¿no? De Sí, pagar. pero mucha de la gente que comenta este tipo de cosas sí tiene esos recursos, ¿no? Ujú. Porque ya hablando en esas cuestiones, la verdad, ahí no hay el elitismo porque es gente que tiene la oportunidad de conectarse a la red, de poder bajar películas, o sea, no estamos hablando de gente en otro tipo de situaciones a las que no llegan las Exacto. películas y todo, no, no, quienes están diciendo eso en realidad sí tienen el acceso Sí. a estas películas y prefieren tomar como estos otros caminos ahí Y, que van muy en contrasentido de lo que supuestamente apoyan el cine exacto. independiente Y y creo que sí no. es cierto que el cine independiente, el cine más autoral, sí requiere de tu apoyo económico. Y en estas etapas, y más en etapas de No Way Home, donde es cierto, ¿no? A nosotros la disfrutamos y todo, pero hay una parte cierta, ¿no? De, pues sí, estas otras películas van a tener menos espacios y demás, pero al mismo tiempo, donde lo tienen, no responden los fans. Y ya no es culpa de Spider-Man, ¿no? Exacto, sí, sí. O sea, si Ya tú... se había visto esto desde antes, ¿no? Y obvio, pues es que es muy fácil también echarle la culpa a todo ello, pero es que pues esos son temas más complejos Ujú. en los que también tendría que haber, pues, ciertas iniciativas en las que se proteja, en el caso de un cine nacional, pues al cine nacional que se les den pantallas, a las películas Ya el cine mexicano ya es nacionales. otro tema. Es, es que es muy, muy, muy complejo todo el asunto. El caso que siempre saco a colación en estos temas es el de Corea. En una nación mucho más
fregada en muchos sentidos más que nosotros, y cómo le hicieron frente a Estados Unidos, a pesar de que pues también tuvieron mucho apoyo de Estados Unidos cuando se separó Corea del Norte y Corea del Sur, Ujú. y que pues, son aliados en muchas cuestiones comerciales, pero antes de todo ello, en los 90, cuando alcanzaron la democracia, pues Corea del Sur se armó para lograr que se levantara su industria cinematográfica en muchos sentidos, construcción de cine, publicaciones, donde se generó también pues discusión de cine, escuelas, toda una infraestructura muy, muy compleja, y blindar un poco también la llegada del cine extranjero, y obviamente tener películas con las cuales responder, porque pues también si prohíbes la llegada del cine extranjero, asignas un cierto número de pantallas a tu cine nacional, y tu cine nacional pues no está a la O altura sea, para que la gente vaya a verlo, no, no va a funcionar tampoco por ahí, ¿no? ujú. Entonces, sí son cosas más complejas, pero la culpa no es todo del No, cine de superhéroes, y me parece que es lo que ocurre siempre, es como lo más visible para señalarlos con dedo flamígero y decir, ven, ellos son los que tienen la culpa de todo esto. La violencia en los videojuegos, claro, pues ahí se explica todo. Las películas de superhéroes son los blancos más fáciles, como ujú. para echarles la culpa a todo esto. Esta música, es el reggaetón, es el rap, es las películas de superhéroes, en fin, ¿no? Con Sí, sí, sí. cada caso sucede, pero Sí, es yo creo así. que, digo, aquí nos gusta siempre el cine de género, ¿no? Y que sí, suele ser atacado, pero Sí, ya pues hay para que ver, yo creo que hay que ver de todo, porque hay películas malas dentro de todo. de pues sí, dentro del cine de arte, dentro del cine comercial, Ya hay hay sus películas buenas. propias, digo, yo también me aventé varios festivales. Ahorita ya no, ya también, sí, ya estoy en esa etapa de, ¿Ya no sé ves? si te pasó, ya estoy ¿Qué en, pasó? Ay, uy, no, yo no. sí estoy en mi etapa de mi vida donde, Ya te van a atacar ahora sí, como no lo habías visto desde lo que nos comentabas no, ahí. simplemente ya es como, ya me la sé, o sea, ya no tengo que ir a ver la película experimental a cierto festival, ya sé de qué va, ¿no? Ya cuando ahora en Guadalajara que vi una, ya era como, ¿sabes qué? Tengo sueño, me voy a dormir, porque ya sé de qué va. Ya estoy en esa etapa de mi vida donde, repito, ya veo, ya mi Letterboxd ya es más de 3, 4 estrellas, porque Híjole, es lo que me interesa. te van a decir lo mismo de claro, y como las películas de superhéroes si las vas a ver si son lo No, mismo, no, ya porque te la tampoco, o sea, sabes. tampoco de superhéroes, o sea, esta sí me interesaba bastante. Ay, Pero no, era el punto, o sea, yo también ya vi el otro extremo, ¿no? El cine experimental, cine de arte, y también hay cosas es que... que, bueno, también hay mucho ego, hay que decirlo, en muchos de los que crean, pues Ujú, otros cines son muy solipsistas, pues, ujú. y hay que encontrar, pues, a veces el punto medio, ¿no? Yo creo que específicamente en nuestro caso del cine nacional, sí, a veces hay como esa intención de protagonismo de parte de los propios realizadores, más que de sus películas, ¿no? Exacto. De lo que importa es lo que estoy narrando, lo que quiero narrar, y no yo, y yo soy la estrella, en fin, ¿no? Hay personajes a lo mejor que algunos van a identificar con esto que digo, y pues eso mina a lo mejor también lo que resulte atractivo para el, el cine en general, ¿no? Incluso luego cuando los ves hablar justamente en los festivales a estos autores, pues ahí compruebas que efectivamente ellos quieren ser, Hablan de cosas que no están en pantalla. Luego, no, y, quieren ser la estrella, digo, ellos, tú eres el director y está bien lo que estás hablando, pero hay mucho ego en realidad en esa otra parcela cinematográfica. hay cierto ámbito de la crítica joven, también, que es donde obviamente tengo más contacto. Es eso, Ajá. simplemente si ves Spider-Man, si estás de acuerdo con Spider-Man, si ya te vende de cierta forma. Sí, claro, bueno, también entiendo porque pues
algo que todos como jóvenes y idealistas y creyendo en el arte como tal, de lo que puede expresarse en el cine, pues todo esto es como el enemigo, ¿no? Lo representa como Sí, la amenaza que va a socavar las oportunidades de ver un cine reflexivo, más interesante. Yo creo que pueden convivir de manera muy armónica. ujú, Ya, independientemente como de prácticas voraces capitalistas que puede llegar a tener toda esta maquinaria en lo industrial, ujú. pero ya en cuanto a los textos narrativos, pues, si nos centramos exclusivamente en ello, pues pueden convivir muy fácil, de manera muy armónica. Uno puede ver películas de superhéroes, pueden gustar, te puedes ver películas de Bela Atari y reflexionar acerca del asunto, ver películas más de verdadera naturaleza experimental donde no hay nada narrativo, películas que se van a excluir de todo eso, pero pues también es una labor que incluso estas personas más jóvenes pues son las que tienen que ir construyendo con estos públicos, ¿no? De cineclubes, de formar pues un gusto cinematográfico variado, de no pelear géneros con otros. Ya uno... ¿Sabes lo curioso? Que luego ves, acabo de ver hace poco el top de la Cajous du Cinema. No sé qué. sí. No, ya cuando ves los tops individuales, luego hay escritores que ponen así Shyamalan y hubo uno que puso Halloween Kills y luego dije, a ese güey lo tengo que seguir porque ese güey me representa. Ajá, es a lo que me refiero. De pronto la revista top, ¿no? Creo que hasta la fecha, ¿no? Sí, sí, De nombre al menos la de más prestigio y demás. no, es la de más caché. Luego contrata gente así porque sí tienen una voz propia. Obviamente, ¿no? Contribuyen. Es a lo que más o menos me refiero. No tienes que seguir ciertas cosas, no tienes que ver, ¿no? Lo que te dicten. Simple, encontrar tu voz Exacto. y ya. Y tu voz puede incluir, me gusta Spider-Man, ¿no? Pero en mi caso me gusta Spider-Man. Lo que decía hace rato, no he visto ninguna de las series de Marvel, probablemente no las vaya a ver. Estoy esperando ahora la de Paul Thomas Anderson y ya, ¿no? No, No, no tienes como que construir pensando en los demás, supongo. No sé. aquí yo opino como alguien formador de públicos a través Ujú. de cineclubes, que pues es importante ver todo. Y yo creo que la gente que ve películas de superhéroes puede estar también abierta a ver otro tipo de cine, pero quizá no en este momento de la vida. Pues tienes que ir Ya después. creciendo, madurando, hay otros intereses, pero ya tienes también como el gusto por el cine, simplemente es como llevar y hay una formación, pero como hoy día todo está tan polarizado, Sí. todo es de pelearse y de, si a ti te gusta esto, no, largo, entonces no te puede gustar esto, Ujú. esto es muy exquisito, ¿no? Ya todo esto que sale de, claro, tú eres de los cinéfilos mamadores, claro, tú eres Marvelita, en fin, ¿no? Esas cosas que no abonan para que el cine, a final de cuentas, sea de Tan solo lo superhéroes, que sea de Jonas Mecas, de lo que sea, pues llegue a público, se piense sobre cine, se reflexione sobre cine, uno se divierta con el también cine. la pelea que hemos hecho referencia, Scorsese Marvel. De pronto también veías a gente de Marvel. ¿Quién es este viejo? Sí, Eso sí, es claro. Scorsese. O sea, no, es eso. No, no, no puedes. Sí, no puedes irte a ese extremo, ¿no? De por defender, me atacaron a las de superhéroes, voy a descalificar a uno de los grandes cineastas de Sí, todos los no, también tiempos. no, no, sí, acusa esa, pues esa ignorancia, ese Y hasta atrevimiento, Robert Downey pero Jr., yo lo vi en una entrevista, ¿no? Que decía, yo no voy a hablar mal de Scorsese, él salvó las películas de mi papá, ¿no? De Robert Downey Sr. sí, claro, O sea, güey, ¿qué esperas sí, no, sí, jamás pues es voy a que hablar mal de ese cabrón. sí, no, es muy indicativo de los tiempos que vivimos, ¿no? O sea, es Ujú. la polarización, ¿no? Hoy día no puedes posicionarte como en el medio o decir que algo es gris porque o todo es blanco o todo es negro, y si tú estás
del lado que es contrario al mío, bueno, pues eres mi enemigo, ¿no? Y no sabes aparte, y ven toda la serie de descalificaciones, y en fin, no Ya, hay, sí he caído en eso también, sí, sí, sí. pues, es Pero que mira, de qué estamos hablando decentemente. Tú odias a Tarantino. sí, pero es Así que es nada, no eso, pasa nada. no, pero es que saber, es como lo que decía del Hombre Araña de Sam Raimi, ¿no? A mí no me gustó, pero ya expliqué también como las razones, ¿no? Y Ujú. pues podrán, con eso podrán entenderlas, igual no estarán de acuerdo conmigo, pero bueno, entiendes de dónde viene como Yo, esta ujú. razón por la que no te gusta tal o cual Brevemente, nada más, cineasta, pero creo ujú. que hay que darle la oportunidad a todo, ¿no? Para Nada más un punto que poder no había, descalificar. un punto que no había dicho que creo que podría, por ejemplo, No Way Home creo que es un ejemplo. Creo que sí le falta una mejor dirección a las escenas de acción, al menos desde mi punto de vista. De pronto te pierdes, no Fíjate sabes que realmente qué está pasando, aunque estés atento. yo creo que también es porque, pues como muchas cosas son en CGI, Ujú. todo es imagen por computadora, es como videojuego, realmente. Y no sé qué tan involucrado esté un director en ese tipo de secuencias, se los dejen ahí, más bien se hace el storyboard Ujú. y los encargados de hacer esas secuencias pues son los que hacen los efectos especiales y todo. No sé qué tan eh, involucrado esté el director en todo ello, porque sí, hay también pues, realizadores que no están acostumbrados a hacer tanto cine de acción. Y aquí, por lo menos, John Watts tiene la experiencia de las anteriores dos, como para decir que ya sabría cómo aproximarse a las Yo escenas hace de rato decía acción, que mi pero como secuencia mucho CGI, aquí no sé que no has visto la de Eternals, pero por ejemplo hay varias escenas que tampoco se entiende nada. De estos personajes de dónde, cómo se está moviendo la cámara, y aparte, como lo quisieron captar con luz natural, sucede todo esto en una penumbra, no se ve nada, absolutamente es muy caótico, es muy frustrante, no se ve nada. Está muy mal realizado porque eso pues hace Chloe rato. Zhao todavía no le sabe hacer a estas escenas de acción. Tiene otras escenas pues muy bonitas, Ujú. muy, muy fuera del lugar de Marvel. Y por eso me parece que ella es una mala elección para hacer Eternals, porque Eternals sí era una película que tendría que ser una onda muy de pura ciencia ficción, con cosas más irreales, no tan naturalista como el estilo de Chloe Zhao. Quizá era como el hacer choque, esta colisión de, bueno, yo me voy como por algo más naturalista para filmar cosas que de entrada son muy irreales y darles más esa onda como de lo imposible, de lo no verosímil, lo cual a lo mejor en papel suena bien, pero ya a la hora de verlo a mí me pareció también muy desastroso. Yo que soy muy barco para las películas Marvel, Ya para que digas que no, sí, me pareció... La historia no está nada mal, ¿eh? La historia me parece interesante como la van bordeando y tiene ahí varias vueltas de tuerca también que son pues muy reveladoras a la hora de la construcción de ujú. esa trama, pero la dirección y los vestuarios sí se ven muy fuera de lugar. Sí, no, Por el estilo de Chloe Zhao. Creo que ella no era la ideal para esa película, quizá para otra de Marvel, pero para ajá. Eternals, no. Yo, Y ya la veré en su momento. ya Pero va a sí, salir ahí en hace Disney rato, Plus. sí, hace rato decía, por ejemplo, mi escena favorita, así de puro, ¿no? Cinematográficamente y visualmente fue esta del universo, ¿no? De la otra dimensión más bien de Sí, el mundo Doctor ese del Strange y demás. multiverso. Sí, sí, sí. Tendría que haber sido el clímax con los tres Spider-Mans luchando contra todos los villanos. Esa tendría que haber sido mi secuencia favorita Tendría que ser. y es donde digo, de pronto sí me pierdo un poco. Sí, sí, porque también es como muy oscuro todo. Exacto. Y no, no solo es de que No, sean no, hay varias escenas donde sí, no se alcanza como
¿Qué está pasando? a distinguir bien si la acción, los personajes, es Ujú. sí muy, muy caótico, varias escenas Sí, de ese final, pero ahí yo pues se lo achaco a que pues, como todo lo quieren hacer CGI a ciertas fechas, que también. esta película va a salir tal antes de que estén bien los efectos y todo, ya como que lo hacen al chilazo, de eso ya sí que se vaya, ¿no? Total, aquí que se rendere esto, que no se vea, disfrazamos de esto y órale, ¿no? Porque no Sí. les dan como más, y eso que pues, se retrasó el estreno como por la pandemia y todo, pero Ujú. aún así son películas muy complejas para armar esto, y como todo eso se hace en la computadora, Sí. pues no terminan tan satisfactoriamente y sobre todo aquellos que están previsualizando la película, me imagino que el director, el guionista, junto con los que realizan el storyboard, pues tendrían que tener más destreza a la hora como de pensar en imágenes todas esas escenas de acción y cómo resolverlas Ujú. a la hora de poner los CGIs. Sí. Y sí, de acuerdo, ¿no? Varias escenas así, pero insisto, ahí sí no sé si por la impericia de John Watts como director o por las prisas de que tienen que entregar un producto a tal fecha. Sí, Eso, digo, ya notamos, ¿no? En general, ¿no? La extrañeza que a mí me parece toda esta onda de referenciar cosas viejas y demás, pero eso sí, sí es como quizá la mayor crítica que le podría hacer a la película, sí, pues secuencias, como que tendría que ser las magnas, ¿no? Tienes a los tres Spider-Man, ¿no? Y pudo haber sido mejor realizada. Sí, la verdad está como muy sí, apresurada, se nota y sí, no encuentra uno como mucho el sentido de qué está pasando aquí, todo. Y como es un mare magnum de imágenes en montaña rusa, bueno, pues ya hasta se te olvida de aquí, ni siquiera entendí lo que pasaba, pero ya viene esta otra y, en fin, ¿no? Es sí, así como como, que te aclaran lo que pasó y ya dices, ah, bueno, puedo seguir, pero luego ya, sí, exacto, sí, pero bueno, pues, Jorge, ya bueno, para ir cerrando, ¿va a estar en tu top del año? No Way Home. sí, ¿Eh? sí, porque, bueno, mi top no es de lo mejor y todo, que, Favorito. pues, es que ¿quién puede hacer esto de lo mejor del año? ¿Quién ve todas las películas que se hacen en el Nadie, yo año? también por eso siempre, así como muy específicamente, pongo mis películas favoritas. Yo pongo lo que más me gustó, o sea, las Sí. películas que más me gustaron de lo que vi en el año y la verdad, con estas fallas que le encontramos, que esto ya que hemos discutido, a pesar de todo eso, pues me gustó mucho. Sí. Por, aparte, lo que logró en el público también, ¿no? Esta emoción de Ujú. aplaudiendo, llorando, gritando, pues, es algo que después de estar confinados también por la COVID y regresar al cine y tener como ese eh, Contacto. espectáculo, pues sí, con, pues obvio, con todas las medidas de seguridad, no estaba lleno toda la sala a la que fui Ujú. y que pues sí traían sus cubrebocas, claro, menos los que se estaban echando ahí el nacho, la paloma Ay, que y eran el la refresco. familia, ¿eh? Porque esas filas. Sí, caray, Eso es muy, muy extraño, digo, paréntesis, no, no por interrumpirte, pero en general el protocolo del Cinépolis, ¿no? Tienes que tener tu cubrebocas todo el tiempo, pero cuando comes está bien, sí, porque vendemos comida también. pues sí, ese es nuestro negocio, pero pues ya en el momento en que estás ahí, zampándote cosas, entonces luego si estás ahí riendo, no, pues ya salen gotículas, en fin, bueno, Sí, 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 sí. No, no, no puedes estar pero, seguro. Pero, pero ujú, dentro de este contexto covidoso, pues sí, resulta hasta como muy confortante, ¿no? Que una película provoque esta sensación en el público, como todas estas emociones desbordadas. ujú. Y creo que eso, pues, provoca que la experiencia sea más gozosa, por lo menos para mí. A lo mejor hay mucha gente que odia en Ah, extremo por eso, ejemplo, a ¿no? mí mi novia me conoce, obviamente,
Y sí me decía, esperaba que te enojaras más, porque repito, tenía unos güeyes que le estaban explicando las cosas, unos adolescentes atrás, y era como, no, hoy no va a callar, eso yo me vería, yo sentía desde mi labor que sí cayó gente y todo, hoy me sentiría como el ridículo intentando, ¿no? Es Sí, cine claro. popular. Y al mismo tiempo, eso también creo que podría ser otro tema interesante. Y creo que yo estoy como en esa idea de que no me veo revisitando, y no lo he hecho, por ejemplo, con las de Infinity War y Endgame. Yo solo en mi casa viendo No Way Home, no lo sé, ¿eh? No tienen Sí, como, creo que no tienen como ese rewatch value en el sentido de que son muy largas. Eh, no sé, ¿eh? No, creo que sí es como muy, sí te contagias, es parte de, ¿no? De exacto. que sale Daredevil al principio, ¿no? Ajá. Ya desde ahí que notas la emoción y No, demás. la algarabía, Ajá, aplausos en la sala, expresiones de incredulidad sí, muy audibles, así, todo, guay, güey, no mames, y todos así, el aplauso. exacto. No sé si tengan hasta el momento, creo que así de Marvel, de todo el universo, y sobre todo esta etapa, ¿no? De que Ajá. ya es más así, de los que sale tal y, ¿no? Sí, sí, sí. Ese valor ya que tú lo veas solo y que le encuentres más cosas. Creo que no, ¿eh? Creo que sí es cine para verse así Sí, con público y que con no va a haber público. como mayor textura. Es lo que está ahí, ¿no? Sí, habría que hacer quizá Sí, ya en unos años, ejercicio ¿no? años En unos después a años. ver si, Sí, sí, si sí. es cierto, pero de entrada sí estoy de acuerdo contigo. No, no, Ujú. yo siendo, insisto, súper Marvelita en todos los sentidos, desde cómics, películas chafas de antes y todo este universo cinematográfico Marvel, creo que volverlas a ver no es como lo mismo. Y sí, porque son extensas, Infinity War, Endgame, esta del Hombre Araña, esta sí la vería dos, tres veces en el cine. En el cine. Sí, ya Ya con tu después, Blu-ray o tu, no sé. quizá, pero ya muchos, muchos, muchos años. Sí, como ahorita, digo, no las comparo, pero por ejemplo, las de Garfield no las había visto desde el cine. Y ahorita fue el pretexto como, pues para, ¿no? Camino a No Way Home. Ahora sí que el camino para el no camino a casa. Exacto. Pues las volví a ver, ¿no? Y ya es más curiosidad, y supongo por ese lado sí. Sí, bueno, de esa manera, pues sí, quizá igual esta del Hombre Araña después verla. Y eventualmente, ¿no? Pero así como de primera, no me veo así muy pronto. Repito, no he visto las de Infinity War ni Endgame desde que las vi en cine. No, yo tampoco. La verdad no tengo así, no me imagino, ¿no? Un día así, no sé, ahora que viene Navidad, Año Nuevo, así. No, Obviamente, no voy a ver pero ni cuando las la repitan en señales, ¿no? Canal 5 o Exacto, así, así como dobladas que al tú español. preparas, ¿no? Y va a ser una noche especial, voy a ver tal película yo solo. No, no pondría una del MC. No, no, sí, no, no, como ese, por lo menos a mí no me genera como ese placer para volverlas a revisitar así Ujú. solo, en- de manera muy particular, pues no. Quizá en un reestreno, porque he ido a reestrenos de la Guerra de las Galaxias, por ejemplo. Bueno, que ahorita está el reestreno de Matrix. Digo, es aparte, ¿no? Pero bueno. Sí, 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 pero pues vamos a ver qué tal las trata el tiempo. Yo la verdad sí prefiero ver pues, películas que hay un montón de películas que uno no ha visto como para Aparte. volver otra vez a ver Marvel, que me encanta, pero ya las vi. Digo, sí volví a ver también las de El Hombre Araña como para eh, tratar de verlas con otros ojos, quizá, ya después de varios años, aunque no tantos años pasados, las de Andrew Garfield, que me parecieron todavía peores de lo que me habían parecido cuando las vi en el Creo cine. que yo disfruté más la uno en el cine de ahora que la volví a ver. Sí fue como, híjole, sí tiene cosas. No, yo ninguna de las dos, la verdad sí están, y la dos me sigue pareciendo un poquito mejor que no, la uno está, es que todo mal, el traje, la historia, los Ahora, yo no efectos me había dado especiales. cuenta, me di cuenta que
los ojos son como de lente, de unos lentes Sí, oscuros. como amarillos aparte. No, está fatal. Bueno, a Ujú. mí me pareció fatal el lagarto, El lagarto, sí. hasta qué mal diseño. Hubieran rediseñado, ahora que rediseñaron a Jamie Foxx, Pues pues es que ahora no lo exigió el propio lagarto. Háganme el mejor pero CGI. se la compras, ¿no? Ok, los transformaron en el camino. Exacto, Ya hagan exacto. un mejor lagarto. Pero ahí están las fallas de esas. O sea, sí me parecieron todavía más escandalosas de lo que me parecieron cuando las vi por primera vez en el cine. Ujú. No, estaban híjole, no. Y me siguió gustando, pues, la 2 de Raimi, del Hombre Araña. A pesar de que, pues, tiene todos estos ingredientes ya de la historia que a mí no me terminan de convencer, pero creo que es muy perfecta, la verdad, como película de superhéroes, la manera como lo filma, conflicto entre los personajes, me parece que Y a mí se sigue, la a 1 y la mí 2 siempre me han gustado, sí. Digo a ti la 2, pero a mí sí, también. la 2 del Doctor Pulpo, sí me Sí. parece que es la 3, híjole, también, qué bárbaro. La 3, curiosamente, ahora que la volví a ver, parece, o sea, la 3 de Raimi y la 2 de Garfield se parecen mucho, como que quieren hacer muchas cosas y Ajá, terminan ahí. Venom en la 3 de Raimi es, sí, no, no, bueno, el actor, todo apurado, siendo que, digo, según yo, también es de los, ¿no? De los villanos sí, bajo el Duende Verde de los clásicos, es sí. de los clásicos, sí, de acérrimos enemigos, y sí, ahí desperdiciado todo, Sí, no, muy, se nota cuando hay todas estas imposiciones del estudio, ¿no? tal De, a cual. ver, tienes que hacer esto, y sí, pues, luego se nota que Sam Raimi no traía nada de ganas por hacerla, y ahí están los resultados. Pero, he aquí la segunda oportunidad de la que hablábamos, Ujú. pues, ahí está para el gusto del espectador, estén o no de acuerdo con nosotros, pero seguro ya la fueron a ver. Sí, ya, Eso que ni qué. Ya todos los que querían verla, ya, este primer fin de semana, ahí estuvimos. pues listo. Jorge, un gustazo Bueno, como siempre. no, hombre, al Gracias. contrario, Se que aquí puso nos podemos bueno. seguir, pero ya también para no cansar a el público espectador que dice, ya, no, ya, se aventaron no sé cuántas horas. Creo que va a estar entre de los. Curiosamente, nunca habíamos hablado de cine de superhéroes aquí en Cine Inferno y resultó, creo que va a ser de los más largos Sí, cara, de la historia de este podcast. Pero pues bueno, nada más. muchas gracias, Jorge. Al contrario, gracias por la invitación. Fue pues un gusto, un placer, como siempre, estar aquí en Cinema Impact.